La violencia se agudiza en México en tiempos de elecciones. A menos de 24 horas de los comicios municipales en 14 estados de la nación, la policía informó que un coordinador de campaña fue asesinado en el norteño estado de Zacatecas. Partidos de oposición le exigieron al presidente Enrique Peña Nieto garantizar la seguridad de los candidatos. Según cifras oficiales, 4 aspirantes a alcaldías municipales fueron asesinados en las últimas 2 semanas y más de 16 fueron víctimas de secuestro y emboscadas criminales. Faltan menos de 24 horas para que se abran las urnas en México en unos comicios municipales donde la violencia pareciera ser la protagonista. Pese a que desde el pasado miércoles se cerraron las campañas, los políticos no dejaron de ser blanco del crimen organizado. El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática PRD anunció que un coordinador de campaña fue asesinado en el norteño estado de Zacatecas. Se trata de Aquiles González Mayorga, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una calle del municipio Guadalupe. Según la prensa local, el político había avisado a sus compañeros de partido que desde hace varios días lo venían siguiendo. Este caso se suma al de Ricardo Reyes Zamudio, candidato a alcalde de la pequeña localidad de San Dilmas, quien fue asesinado a tiros el pasado lunes. Según cifras oficiales, al menos 20 políticos han sido asesinados, secuestrados o amenazados en las últimas semanas. La Procuraduría General de la República indicó que estos episodios hacen que la campaña a estas elecciones locales sea la más violenta de los últimos años. Los partidos de la oposición Partido Acción Nacional PAN y el Partido de la Revolución Democrática PRD, que acuden en coalición en algunas zonas, exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que las Fuerzas Armadas patrullen las calles este domingo para garantizar la seguridad durante el proceso electoral. Las dos fuerzas políticas se han visto obligadas a retirar candidatos en algunas localidades por amenazas de muerte. Más de una tercera parte de los electores mexicanos están llamados a votar el domingo en unos comicios regionales para renovar un gobernador, 931 alcaldes, 441 diputados estatales y uno federal. A esta hora establecemos contacto directo en Tabasco, México, con Francisco Castillo, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en Tabasco. Diputado Castillo, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días, Jesús. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y con mucho gusto estamos para informarle de lo que sucede en, pues allá sabíamos, 14 estados de la República, pero también hay que señalar que hay una elección extraordinaria en un estado, en el estado de Sinaloa, en donde, por cierto, se debe a que al diputado electo lo asesinaron también y, por lo tanto, hay también una elección extraordinaria en uno de los distritos de ese estado. Y precisamente con esa situación, después de una campaña electoral, la cual estuvo protagonizada por la renuncia y asesinato de varios líderes y candidatos a las alcaldías y diputados, ¿cuál es el panorama político para las elecciones de este domingo? Sí, mira, Daniela, en México no se tenía antecedente de una elección tan violenta. Sabíamos que este tipo de elección y la violencia que se presentaba en algún estado, pues solamente era relativo a algunos estados que eran señalados marcadamente conflictivos por estar metido el narcotráfico, el crimen organizado. Sin embargo, tal parece que hoy en día y bajo esta elección, la violencia se ha trasladado a la mayoría de los estados de la República, en donde sí ciertamente han sido 6 o 7 estados de los 14 donde va a haber elección, en donde se han presentado violencia en demasía o notoria, como los que ya señalaban, de asesinatos de candidatos, de coordinadores, de violencia en contra de los familiares, amenazas para que candidatos no hagan campaña o no se inscriban como candidatos, pero sin embargo ha sido en la mayoría de los 14 estados en donde va a haber elección y una elección extraordinaria, ya dijimos, en el estado de Sonora. En la mayoría de los estados se ha presentado algún hecho de violencia grave. Entonces ahí no había precedente en la historia de nuestro país de una elección que estuviera empañada por tantos actos de violencia que pues realmente preocupa y nos lleva a la reflexión de cuál es el futuro que
le espera a nuestro país cuando realmente el crimen organizado ha estado presente y latente con la finalidad muchas veces de imponer candidatos que le son afines a sus intereses, que desistan otros candidatos, que la gente no salga a votar y por supuesto que lo que vemos en el fondo de todo esto es que el crimen organizado, particularmente los cárteles de la droga, pues buscan quedarse con el control de los gobiernos de los estados y municipios en donde hay elección. Diputado, muy buenos días. Y ya básicamente hablando de la jornada del día de mañana, ¿usted cree que todos estos antecedentes, todos estos hechos de violencia que marcaron el previo del día de mañana, se puede afectar el resultado y puede de pronto impedir que la jornada transcurra en calma y que la gente salga a ejercer el derecho al voto? Sí, definitivamente, Jesús. Pues todo esto también tiene como fin que la gente se intimide para que no salga a votar y evidentemente lograr que alguno de los candidatos pueda tener el triunfo cuando la gente no salga a votar en su mayoría. Nosotros sabemos, por ejemplo, en la última elección, sabemos cómo operan incluso ese día pues estas bandas del crimen organizado en donde incluso se pasean pues abiertamente amenazando, amedrentando, hablando por teléfono a la gente para que no salga a votar, dependiendo del candidato que les convenga a ellos que gane. Entonces, evidentemente, sobre todo en 4 o 5 estados en donde la violencia ha sido exponencial, pues nos preocupa que esto vaya a afectar el proceso electoral. Por eso nuestro partido ha pedido a las autoridades federales sobre todo, pues que utilice recursos extraordinarios para proteger este proceso electoral en los 14 estados y en donde habrá una elección extraordinaria también. Y en cuanto a los cuerpos de seguridad, ya para finalizar, ¿se podría darle calma a los ciudadanos? ¿Está garantizada o no la seguridad para ir a votar el día de mañana en los 14 estados de México? Pues el presidente Peña Nieto ha señalado que ellos están disponiendo de un cuerpo de seguridad integrado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano. Sin embargo, sabemos que por la magnitud del proceso electoral y de la violencia, pues ciertamente nos parece, porque hemos estado recorriendo diversos estados y no vemos propiamente un esquema de seguridad que nos permita suponer que ese día por lo menos la federación va a estar presente ahí con su cuerpo de seguridad. Entonces realmente para nosotros es preocupante. Sin embargo, no nos queda más que esperar que la jornada transcurra con calma. Sabemos que van a existir actos de violencia particular enfocado principalmente a 4 o 5 estados, pero es ahí donde estamos pidiendo que el gobierno federal actúe con mayor razón. Entonces, ahí seguramente, aún así, mucha gente saldrá a votar y pues tendremos que ver y hacer el análisis qué es lo que queremos para el futuro, porque necesariamente se tiene que hacer algo para que en las próximas elecciones pues no suceda esto y podamos salir a votar con libertad. Muy bien, Francisco Castillo, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional PAN en Tabasco. Le agradecemos por estar con nosotros en NTN 24, en el informativo. Un buen día para usted. Sí, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia latinoamericana. Por supuesto, siempre a sus órdenes.